las banderas de Israel en las iglesias cristianas evangélicas? Vamos a orar por Israel. Levanta tu mano. Tenemos que bendecir a Israel porque es la nación que Dios escogió para que de ahí viniera la bendición de Dios a los que no somos judíos. Israel tiene una relación cercana con diferentes corrientes del cristianismo, sobre todo con grupos evangélicos y fundamentalistas. We have no better friends in the world than the evangelical community. And the evangelical community has no better friend in the world than the state of Israel. Entre estos grupos existe la creencia de que es un deber de los cristianos apoyar al pueblo judío, pues este tiene el derecho a poseer y habitar la tierra prometida, lo que los judíos sionistas denominan Sión o Israel. Hola a todos los que nos están escuchando. Estamos de regresos de nuevo a nuestro podcast, a Logoscast, que lo hemos fusionado junto con Luminares, que anteriormente así se llamaba, pero lo fusionamos con un podcast, con otro proyecto que tenía con Aarón, que está aquí, que es el co-host, el coanfitrión, y teníamos otro proyecto, Logoscast, pero después de muchas pláticas creo que hace como 2 años que no había grabado ningún episodio, y un día pues le mandé un mensaje a Aarón y le dije: Aarón, ¿qué tal si continuamos? Pero en esta ocasión vamos a fusionar las dos cosas y continuamos con el proyecto que teníamos de Logoscast, pero lo vamos a fusionar con el de Luminares. Y perfecto, quedó todo organizado, y así que vamos a iniciar de nuevo con los podcasts, con los episodios, con los temas que vamos a conversar, temas muy interesantes, como el día de hoy, que es un tema muy relevante, es un tema que hoy en día pues está sonando mucho en redes sociales, en todo el mundo. Y creo que es un tema que hay muchas preguntas, muchas dudas, y quizás sí, en redes sociales hay muchas respuestas, pero queremos analizarlo. Y para este episodio, como les dije, está Aarón. Aarón, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y ¿cómo te sientes, Aarón, de continuar antes de presentar a nuestro invitado? Creo que sí, pues emocionado de retomar este proyecto, ¿no? Como dices, habíamos puesto por ahí una pausa, este, la vida pasa y empezamos a hacer otras cosas, nos dedicamos a otros proyectos, pero siempre teniendo en mente de que le pusimos pausa a Logoscast, ¿no? Y ahora retomándolo, como dices, retomándolo con Luminares, que también era otro proyecto que tú tenías por ahí, y ahora fusionándolo, ¿no? Logoscast y Luminares Podcast, obviamente, como mencionas, pues la idea es seguir teniendo estas conversaciones honestas, analíticas, acerca de diferentes temas relacionados con la espiritualidad, con la teología, con la filosofía, más que nada tener esta conversación donde analizamos estos temas y proponemos entenderlos desde una perspectiva amigable y pues desde una perspectiva laica, ¿no? A ras de suelo, de que pues cualquier persona que esté escuchando o que esté viendo pueda tener acceso a esta información y también poder formar parte de esta conversación que, como tú mencionas, pues en el mundo están pasando muchas cosas, ¿no? Cosas muy interesantes, algunas que se tratan de defender a través de una perspectiva filosófica o teológica o bíblica o religiosa, pero que pues como nosotros nos proponemos en Logoscast, pues pensamos atenderlas a través del análisis y de la conversación, ¿no? Una conversación honesta donde podamos tratar de deshilachar el asunto y el tema que estamos tratando, ¿no? Y como dices, el día de hoy venimos con un tema muy jugoso, también con un invitado muy, muy, muy importante, muy interesante. Entonces emocionado de regresar, Misael, de estar aquí y de compartir de nuevo con nuestros podcast nautas. Exactamente, sí, muy emocionados. Y sí, como comentaste, Aaron, en el podcast de Luminares había invitado anteriormente a Mario y grabamos un episodio acerca de el monoteísmo en la Biblia. Y fue uno de los episodios que más escucharon en Luminares. Yo me acuerdo que creo que es el número 1 en todas las plataformas, y fue un buen El top. episodio. El top, sí, fue el top episodio, porque Mario
ahorita nos va a comentar un poquito más acerca de él. Mario, pues es un, es un influencer, ¿no? ¿No es cierto? Ah, Mario, pues la gente que lo conoce de TikTok principalmente. Tiene muchos seguidores en TikTok y ya tiene, creo que desde la pandemia, me vas a desmentir, no me acuerdo muy bien, Mario, pero creo que sí, desde la pandemia que iniciaste con todo, ¿no? Que creo que en ese entonces todavía estabas en Europa, me comentaste la última plática que tuvimos. Y pues ya, ahorita me comentas bien todo. Sí, y Mario, pues grabamos ese primer episodio, fue un buen episodio, un tema muy emocionante y muy interesante. Y otra vez le planteé a Mario que si quería grabar otro episodio, el primer episodio del podcast después de hace 2 años. Y le comenté a Mario, pues este es el tema que tengo en mente y le dije a Mario, pero si tú tienes otro, pues ponlo en la mesa y lo podemos analizar. Y me comentó este tema que vamos a ver hoy, de los evangélicos y el sionismo. Ujú. Y me dijo Mario en el mensaje, no sé si va a ser muy controversial. Y le dije, pues que va a ser controversial, pues sí, pero es Ey. un tema muy bueno. Y es un tema que se necesita analizar y es un tema que vamos a conversar. Y Mario, te doy la palabra. Muchas gracias por aceptar la invitación y estar aquí. A ustedes, muchachos, a Misael y a Aaron, muchas gracias a los dos. Eh, pues sí, nosotros habíamos trabajado ya hace 2 años, yo siento que había sido como un año, pero fue hace 2 años que estuvimos haciendo ese podcast, no sabía que tenía tantas vistas y eso que, pues, qué bueno me parece. En cuanto, bueno, pues si tal vez para personas que no me conozcan, pues yo, mi nombre es Mario Murillo, así aparezco en redes básicamente. Yo hago como una labor de creador de contenido. Lo de influencer me lo dicen a menudo, yo con el creador de contenido me siento bien. Ujú. Sobre la Biblia, principalmente, que es como lo que más, en lo que más me centro, el periodo bíblico, ¿cierto? Es la Biblia, pero no exclusivamente la Biblia, entonces hablo un poco de arqueología, de literatura, de traducción, de filología. Tiene un fuerte componente filológico lo que hago porque yo, pues, soy fanático, obsesionado de los manuscritos antiguos, entonces, pues se me da un poco bien eso. El canal lo empecé, creo que antes de la pandemia, ya no me acuerdo, ya ni siquiera me acuerdo en qué año cayó eso. Cuando estaba por comenzar 2022, fue cuando comenzó. Y fue precisamente porque fue a raíz de que hubo algo, no fue o en México o en Argentina, en términos de derechos reproductivos para las mujeres, que como que dio un paso para atrás, no me acuerdo tanto. Y yo llevo tiempo pensando como que todo ese discurso que usan de la Biblia al respecto, pues, que hay que agarrarlo con pinzas, que a menudo es falso sencillamente o están manipulando información, pues alguien debería como informar desde una perspectiva un poquito más centrada. Fue la misma época en la que empecé a ver a Dan McClellan ahí en TikTok, a Captain Deadpool, si todavía alguien se acuerda de Captain Deadpool. Eh, y dije, qué bueno sería que alguien hiciera algo por el estilo, ¿no? En español. Entonces no, lo hice no en plan de imitar lo que estaban haciendo por ese lado, sino porque sentía que hacía falta una voz de esa clase, pues, en el mundo hispano, a pesar de que no soy el único que lo hace, somos varios y pues han crecido y ya son más en número en este momento, lo cual me parece sumamente positivo. Sí, señor. Exactamente, ya sí, ahorita hay varios, sí, como comentaste en ese entonces, eras uno de los pocos que estaban ahí, que se mantuvieron hasta el día de hoy, ya hay más, pero sí, esos fueron tus inicios y grabamos ese episodio y pues ahora vamos a conversar acerca de este episodio, creo que desde un análisis teológico también de los orígenes de esto que está sucediendo hoy en día, de esta paradoja, si se puede llamar así, de los evangélicos y el sionismo. Y así básicamente titulamos este episodio Evangélicos y sionismo, fe, política y profecía. Esas tres cosas tienen que ver y vamos a analizar por qué tienen que ver, por qué la comunidad cristiana que es mayormente no judía y su sede está en Estados Unidos y latinoamericana y específicamente los evangélicos, ¿no? Hablando específicamente de la comunidad cristiana evangélica y que pues y hoy en día vemos que es en su mayoría o no en total defensora del Estado de Israel, ¿verdad? ¿Y por qué? La pregunta que vamos a analizar y vamos a ver sus orígenes, las razones teológicas, qué es lo que ellos ven y cómo eso se
se inició. ¿Esto es política, es teología o es ambas? Entonces, Mario, si nos puedes ayudar a iniciar la conversación, primero entendiendo, porque yo he visto algunos de tus videos que has hablado de este tema acerca del sionismo, y tratando de analizarlo. ¿Qué es el sionismo? ¿Cómo podemos entenderlo? Pues el sionismo, digamos, dentro de la palabra misma está ese componente de Sion, eh, que digamos que tiene que ver con una idea que viene del nacionalismo europeo del siglo XIX, ¿cierto? En el que están empezando a aparecer un montón de estados-nación y se están empezando a dar movimientos nacionalistas. Es en la misma época en la que surge el arte romántico, que habla mucho de volver a las raíces, digamos, pues, el ideal de nación, dependiendo de dónde estés parado. Y pues surge también en el seno de la comunidad judía, pues la idea de que, ¿por qué no? Pues los judíos también pueden tener un Estado, ¿cierto? Entonces, se le llamó a este movimiento el movimiento sionista, fundado por, entre otras personas, Theodor Herzl, y con la idea del retorno a Sion, ¿no? Es la idea de que los judíos puedan volver a un lugar que puedan llamar suyo, que sea un estado suyo, ¿cierto? En el marco ideológico de lo que es el nacionalismo europeo en ese momento, ¿no? Porque pues es un momento muy particular. Entonces, digamos que así surge el concepto, y digamos que también es un concepto que ha ido evolucionando, obviamente, con el paso del tiempo. Y ahí es donde se torna un poquito problemático el asunto de las definiciones, ¿no? Porque a la gente le encantan las definiciones de diccionario. Yo no soy tan amigo de eso. A mí me interesa saber cómo se utiliza la palabra y creo que se usa de varias formas, ¿no? Pero en general hay una forma de entender el sionismo dentro de lo que es de lo que son los sionistas, y lo que es entender el sionismo cuando alguien está parado en una posición un poco más contraria. Entonces, el sionismo, para la mayoría de sionistas, es la idea de que los judíos quieren y pueden tener un Estado, ¿cierto? La idea de que sí, eh, hay montones de naciones en el mundo que tienen sus estados, entonces, ¿por qué no pueden los judíos tener su Estado? Entonces, esa es como la idea, ¿no? Eh, Creo que, y pues cuando tú les sueles preguntar, se van por se decantan por esa definición. Luego, otras personas que estén más bien del lado contrario, especificarían que el sionismo en este punto implica no solo el ideal de un Estado judío, sino la protección y la defensa de uno que ya existe en particular, ¿sí? Y es un matiz, tal vez no sé si pequeño, pero es importante porque digamos que desde la perspectiva sionista, si tú dices que el sionismo es sencillamente la idea de que los judíos pueden tener un Estado, entonces, claro, pues sonaría casi que antisemita decir como, no, 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 o sea, que todo el mundo puede tener su Estado, pero ustedes no, porque obviamente sería ridículo afirmar una cosa así. Pero por eso creo que está el matiz, ¿bien? Del otro lado, de también decir como, no es solo el hecho de tener un Estado, el Estado ya está. ¿Sí? Entonces, en este momento, la cuestión es de su sostenimiento, su defensa, ¿cierto? Y su preservación. Entonces, pues, de nuevo, no es tal vez una definición de diccionario y el tipo de cosas que suele hacer más felices a la gente, pero es, digamos, la manera en como yo lo introduciría. Sí, es cierto, sí, sí, sí. Y también antes de que se me olvide, en la descripción del episodio, en las plataformas donde va a estar, vamos a poner algunas referencias, bibliografía que mencionemos y que mencione Mario aquí, ¿ok? Para que los que les gusta continuar leyendo y investigando puedan tener esa información. Y otra pregunta ya para entrar de lleno al tema. ¿Qué es el cristianismo evangélico, Mario? ¿Cómo se puede definir o cómo se puede entender? Bueno, pues para empezar, digamos que es una rama del cristianismo protestante, ¿no? Entonces, si nos vamos a lo grande, ¿cierto? Está el cristianismo, pues está lo ortodoxo, está lo católico y están los protestantes. Los protestantes, pues obviamente hay muchas denominaciones, ¿cierto? Y cuando digo muchas, pues todo el mundo sabe, son montones. Entonces, pues claro, muchas personas pueden mencionar un montón de denominaciones protestantes, a veces piensan en metodistas, a veces los piensan por el tipo de iglesia, otras veces por su teología, ¿sí? Pues tú puedes hablar de calvinistas, puedes hablar de em, luteranos, puedes hablar de metodistas, puedes hablar de bautistas, y muchas de esas cosas mezclan la clase de doctrina con la teología, entonces ahí hay
pues es complicadito. Pero entre uno de esos muchos grupos están los cristianos evangélicos. Los evangélicos, digamos que son una denominación cristiana que agarró fuerza y surgió principalmente en los Estados Unidos. Y por la coyuntura de los Estados Unidos como país, digamos que es una forma del cristianismo que ha adquirido rasgos muy de allá, ¿cierto? Em, y pues también que se estaba nutriendo de los debates teológicos que estaban ocurriendo en Estados Unidos, cuando hubo como estos reavivamientos teológicos por allá también, como el siglo XIX y ese tipo de cosas. Entonces se caracteriza por una cierta cantidad de rasgos que son como muy propios, ¿cierto? Porque hay un montón de cosas que comparte con la ortodoxia, por ejemplo, católica, ¿no? La idea de el infierno, la idea de la Trinidad, este tipo de cosas. Entonces, eh, si bien muchos evangélicos son sumamente anticatólicos y viceversa, muchos católicos son sumamente antievangélicos, hay un núcleo de cositas que comparten, ¿no? Pero los evangélicos tienen una serie de rasgos particulares, ¿no? Por ejemplo, en la mayoría de iglesias evangélicas suele darse esta idea, por ejemplo, del rapto. Es algo muy Ujú, particular, ¿cierto? De estos ujú, grupos. Em, Dentro de su funcionamiento como iglesias está la gran discusión del el diezmo, ¿cierto? Que de nuevo es algo que puede que esté en otras denominaciones como algo que se puede discutir, lo hacemos, no lo hacemos, cómo se hace, pero en el cristianismo evangélico parece ser una cosa sumamente fuerte, ¿no? Porque además la mayoría de veces que hay críticas al concepto del diezmo suelen estar dirigidas es a pastores y a iglesias de tipo evangélico, ¿no? Entonces hay cositas así, ¿no? Como de doctrina, como el rapto, cómo funciona la iglesia. También la caracteriza de hecho por el asunto de desarrollarse en el contexto de Estados Unidos y de la política de Estados Unidos. Entonces, de un tiempo para acá, pues parte de su plataforma muy fuerte es, digamos, la oposición, la crítica, como se le quiera llamar, a lo que es la comunidad LGBT más, su oposición así fuerte al aborto, ¿cierto? Que de hecho es algo, no digamos nuevo, porque tampoco es que ya sea nuevo en este punto, porque ya han pasado varias décadas, pero no era un rasgo propio del cristianismo evangélico, no era algo que alguien asociara con los evangélicos, no era más cuestión de los católicos, de hecho. Pero hay un giro, ¿cierto? Ideológico ahí discursivo entre los 70 80, ¿cierto? Y ya se vuelve una cuestión súper importante ahí. Eh, Entre otras cosas, precisamente por desarrollarse en el contexto en el que se desarrolló el cristianismo evangélico suele ser eh, ir de la mano un poco con políticas de derecha, porque se desarrolló ujú. en un ambiente de un discurso altamente anticomunista, anti-izquierda y ese tipo de cosas, mientras que creo que otras denominaciones cristianas no tienen tanto problema con, digamos, ser un poco más fluidas en la forma de moverse dentro de la política. Sí, uno puede pensar en los católicos y la teología de la liberación, uno puede pensar no sé, en ciertos ambientes presbiterianos, metodistas, donde pues hay una mayor apertura a ciertas ideas que tal vez no están más asociadas a la derecha, pero sí parece ser parte de la identidad evangélica en este punto, ya el hecho de que tú eres evangélico, eres de derecha, ¿sí? Entonces, pues bueno, es una amalgama de un montón de cosas, pero para que se vaya entendiendo, ¿no? Y pues finalmente es de una índole altamente proselitista, entonces, el elemento de la conversión y del trabajo misionero y esta cuestión es importantísimo y el de diseminar el mensaje y todo el asunto, y por eso tiene como ese también ese alcance, ¿no? Porque no solo está en un país que tiene el alcance de llegar a donde sea, sino que tiene el impulso de hacerlo, ¿no? Entonces, el cristianismo evangélico ha llegado a Corea, ¿cierto? La gente poco piensa que Corea del Sur es uno de esos lugares, uno de esos fortines del cristianismo evangélico, y lo es. Australia, por ejemplo, y también, y principalmente para lo que nos interesa por acá, América Latina, ¿cierto? Centroamérica, diría yo principalmente, y fuertemente también en Sudamérica, y van creciendo, ¿cierto? Siento que la movida es como que van creciendo en las capitales, ¿cierto? Hablo en mi Ujú. caso Colombia, en la capital, fuerte presencia evangélica. Luego en las grandes ciudades, la ruralidad tiende a ser un poquito más tradicional en su ambiente católico y el asunto, pero siguen ahí, pues, creciendo esas iglesias, ¿no? Excelente. Creo que mencionaste por ahí un tema importante, Mario, y creo que nos va como
ir dirigiendo en esta discusión de entender esta relación que se está desarrollando, como tú dijiste, creo que ya lo pautaste, como que en este sentido de que este grupo, digamos, de un cristianismo general que tiende a alinearse con posturas políticas, con posturas sociales, tal vez más tradicionalistas, tal vez más ortodoxas, ¿no? Que trata de distinguirse, tal vez, como mencionaste, como de la Iglesia Católica, de la Iglesia Ortodoxa, pero a la misma vez en su teología o en su filosofía se acerca hacia ciertas líneas o posturas, ¿no? Creo que eso es importante, eso es lo que mencionas. Y aquí a mí me gustaría que comentaras un poco más acerca de esta relación paradójica, ¿no? O sea, que tú comentas, una relación paradójica en cuestión de que cuando analizamos como que la perspectiva del cristianismo, ¿no? Y decimos, al cristianismo lo podemos dividir en esto y en esto y en esto, y luego hay como que sus subdivisiones y todo esto, pero específicamente por qué, paradójicamente, estos grupos que iniciaron rompiéndose, como tú dijiste, del protestantismo, ¿no? Iniciaron rompiéndose del catolicismo y tratando de mejorar su perspectiva teológica, convertirse en más bíblicos, convertirse en más un pueblo de palabra, por así decirlo, de la palabra, ¿no? Del Evangelio, del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento. ¿Cómo entenderías o cómo explicarías esta paradoja, donde este grupo que se separó hace algunos cientos de años de la idea principal o el offshoot principal de una religión cristiana y que ahora aparentemente están volviendo al tradicionalismo, a estas perspectivas ortodoxas y que particularmente ahora, como queremos plantear, vienen con esta filosofía tal vez que empieza desde una perspectiva política, pero que ahora ya está muy mezclada en una cuestión bíblica o teológica o malamente bíblica, tal vez podríamos decir, pero esta unión entre estos grupos de cristianos evangélicos poderosos en América, ¿no? En todas las Américas, y que ahora se están uniendo como que a apoyar esta idea de un Estado de Israel. O sea, ¿por qué vendría esta paradoja entre un grupo religioso que empieza a abogar por un movimiento que inicia como algo secular y político? Esa es una buena pregunta y es un tema complicado porque tiene que ver con cuestiones no solamente propias del cristianismo evangélico, sino también de cómo ha operado el Estado de Israel desde su creación, en términos de en dónde encuentra aliados, ¿cierto? En dónde puede buscarlos, en dónde puede encontrarlos. Entonces, sí, pues hay muchas cosas que juegan un papel ahí, ¿no? En cuanto al cristianismo evangélico como tal y cómo termina ahí, me parece que, digamos, cuando dices como que también como que se devuelve a ciertas ideas demasiado tradicionales o algo por el estilo, tal vez sí entiendo, como planteaste la pregunta, creo que en buena medida tiene que ver con este asunto de que hace parte de la identidad evangélica en este punto el decir yo soy evangélico, por lo tanto soy de derecha. Y digamos que si tú te pones a ver, y pues digamos que, por así decirlo, la nave matriz dicta la, digamos, el orden del día. Y pues en Estados Unidos la ventana Overton, ¿cierto? El discurso de lo que es como admitible o admisible como en público, en lo que se puede decir sin que haya ningún problema, se ha movido bastante a la derecha. Y en ese sentido creo que ha pasado, han seguido, digamos, haciendo lo mismo las iglesias y los países de Latinoamérica, ¿cierto? Pues mirando al norte, mirando qué están haciendo los vecinos del norte y como que pues emulando ahí un poco. Entonces creo que pues ahí digamos, se torna como que inevitablemente el asunto en pues una cuestión reaccionaria, es eso. Entonces nos Mm, movemos mucho hacia la derecha y pues la tendencia reaccionaria está definitivamente ahí. Entonces hoy en día es, está dentro de la ventana de Overton. Eso hace 20 años no se podía. Eso ni siquiera en la época de Reagan se podía, pero el que salieran personajes, por ejemplo, ya sea del gobierno o simpatizantes del gobierno del presidente Trump, o que están muy cerca de ese gobierno, diciendo como, bueno, sí, deberíamos quitarle el voto a la mujer que esté casada, ¿cierto? Porque el voto tendría que pertenecerle a la cabeza del hogar, que es el hombre, ¿no? mm, Eso de nuevo, por más fastidio que alguien le pueda tener a Bush o a Reagan, eso no se decía fácilmente en la época de Bush o de Reagan. Entonces creo que tiene que ver con una cuestión de
el movimiento de la ventana de Overton y cómo eso invita naturalmente un discurso reaccionario. Ahora, luego está esa como medio paradoja, ¿cierto? De cómo un movimiento de esa clase termina aliado de esa manera, pues como con lo que es el Estado de Israel. Hoy en día la respuesta es relativamente, bueno, no es sencilla, pero que creo que tiene que ver con el hecho de que en este punto lo mismo ha pasado en Israel. La ventana de Overton se ha movido a la derecha, diría yo, más que en Estados Unidos. Entonces, pues hay cierta afinidad, ¿no? Como que así sea inconscientemente, tenemos la antenita puesta y entendemos nosotros que estamos parados en lugares similares. Pero digamos que eso no siempre fue el caso, porque de hecho cuando el Estado de Israel se planteó como Estado, Ben Gurión y como que su ala ¿sí? Del sionismo, ellos eran laboristas. Sí, eran líderes Claro. obreros y eran sindicalistas y todo este asunto. De hecho, hasta el momento de la creación del Estado de Israel, Israel no necesariamente empezó con una relación negativa con la Unión Soviética, ¿no? O sea, como que digamos que es el comienzo de la Guerra Fría, ¿no? Israel estaba mirando ambos lados, ¿cierto? Estaba mirando a Estados Unidos, estaba mirando a la Unión Soviética. De hecho, durante la guerra del 48, durante la Nakba, algunas de las provisiones de armas de los sionistas vinieron de Checoslovaquia y algunas venían de la URSS. Por Ujú. medio de Checoslovaquia, entonces como que en ese punto no había tanto rechazo, ¿viste? Entonces pues ahí eso es un poco interesante porque pues estamos hablando de un movimiento cuya identidad está arraigada en la derecha, Ujú. mirando a un país que se fundó, digamos, con un gobierno mayoritariamente laborista, ¿cierto? En su momento el partido de Ben Gurion, si no me equivoco, era Mapai, y estuvieron en el poder un buen tiempo, ¿cierto? Con Eshkol, también con otros primeros ministros que vinieron después, el laborismo estaba muy fuerte ahí. No fue sino hasta básicamente los 90, perdón, los 80, cuando ya llegó al gobierno eran los excomandantes de las organizaciones paramilitares, Irgun y Lehi, que los comandantes eran Menachem Begin e Isaac Shamir, y literalmente fue uno primer ministro a comienzos de los 80 y el otro cerrando los 80. Entonces, como que ahí sí se va ese movimiento hacia muy a la derecha en Israel, pero creo que sencillamente al inicio era una cuestión estratégica. A Estados Unidos le convenía tener a Israel como aliado. Y en ese sentido las iglesias evangélicas podían mirar y reconocer que en medio del contexto de la Guerra Fría, si Israel era un aliado estratégico, entonces como bueno, vamos a mantener ahí como buenas relaciones, ¿no? Pero ahí de a poquito también se iba metiendo el bichito de la cuestión escatológica, ¿no? Que en el cristianismo evangélico está ahí desde esos reavivamientos del siglo XIX, donde había muchas discusiones acerca de si viene el fin de los días, cuándo va a ser el final de los días, cuáles son los signos, las Ujú. señales, digamos, de que viene el final de los días. Entonces, digamos que como que también ese componente escatológico se volvió muy fuerte, en especial introducidas doctrinas como la del rapto y eso, ¿cierto? Popularizada a través de estas novelas de Left Behind, creo que se llaman esa serie de novelas, que pues literalmente popularizaron el concepto, pero además de popularizar, em, como que no sé si idealizan de alguna manera la noción de ese rapto y el momento en el que va a ocurrir, y por eso también crea como no solo una ansiedad, sino como el querer que ya venga pronto, ¿cierto? Entonces como que parte de la fe evangélica tiene mucha relación con eso, Ujú. y por ende ellos han leído a través de algunos de sus líderes, por allá en el siglo, digamos, 20, en buena medida, pues los eventos en torno a la creación del Estado de Israel y todo esto como el cumplimiento de una serie de profecías bíblicas, ¿cierto? Entonces es leer lo histórico en clave bíblico, ¿cierto? O leer lo Ujú. histórico en clave escatológica. Entonces, como te digo, es una mezcla de un montón de cosas, ¿sí? Pareciera en cierta medida, sí, paradójico, porque de todas formas, en muchos de esos discursos, y muchos pastores a veces lo dicen de frente, otros son más sutiles, pero hay veces que sí Ujú. dicen como necesitamos que se establezca el Estado de Israel, necesitamos que saquen a esos árabes, necesitamos que construyan el tercer templo, necesitamos que después de construido el tercer templo venga Jesús y los mate a todos. Y ya. Ujú. Y ahí sí llega el reino de Dios y todo el asunto. Y lo dicen. O sea, tú vas y miras y Sí. algunos de esos pastores lo dicen de frente. ¿Eso qué es? Eso es antisemitismo. O sea, eso es decir como, ustedes sirven hasta que ya pues toque matarlos a todos. Si no se convierten, pues bueno, ¿quién se le hace?
Eso es una versión reencauchada de lo que era pues un Ujú. antisemitismo muchísimo más de frente en la Europa cristiana pues en siglos pasados. No es que Sí. fuera una cosa exclusiva de la Europa cristiana, el mundo musulmán también ocurría. Sí. Pero, pero entonces como que digamos, ese componente antisemita definitivamente está ahí. Y lo que tú planteabas como esa paradoja, yo creo que, si no me equivoco, fue Theodor Herzl, que es como uno de los iniciadores, el fundador del concepto del sionismo, donde dice, si no me equivoco es él, puede que me equivoque, el mejor amigo del sionista será el antisemita. ¿Sí? Ujú. Y en muchos puntos, en muchos momentos históricos, desde, digamos, de lo que son las aliadas, estas oleadas de migrantes que iban hacia Palestina, hasta el día de hoy, es evidente que eso es en cierta medida cierto, que a veces el mejor aliado del sionismo es el antisemita. ¿No? Ujú. Entonces, por ejemplo, un ejemplo particular, ¿no? En el momento en el que, digamos, estaban estas milicias sionistas intentando establecer un estado, estaba la Haganah, liderada por Ben Gurion, y estaba Irgun, ¿no? Liderada por Menachem Begin, y ellos tuvieron un cisma interno, ¿no? ¿Qué hacemos acerca de los nazis? ¿Trabajamos con ellos o no trabajamos con ellos? ¿Sí? Entonces ahí en esas discusiones se separaron dos grupos y quedó Irgun por un lado, quedó Lehi por el otro lado. ¿Por qué? Porque muchos sionistas decían, deberíamos trabajar con los nazis. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que hacer, colaborar con ellos. Bien, entonces es paradójico, pero tiene sentido. ¿Sí? Y es algo que desde muy temprano líderes del sionismo ellos lo entendieron perfectamente bien. Ujú. Sí, y ahora, Mario, para enfocarnos ahora a Estados Unidos, que es uno de los lugares donde, como comentaste, inició el movimiento evangélico y cómo se fueron formando a través del tiempo sus doctrinas, ¿no? Y Ujú. como comentaste, una de las doctrinas principales que los llevó a unirse con el sionismo es la doctrina escatológica de los evangélicos. Y Ujú. para quizás los que nos escuchan no saben o no tienen el conocimiento, y vamos a dejar algunas referencias, bibliografías para que puedan seguir analizando el tema, pero los orígenes doctrinales que han llevado a esta amistad entre los evangélicos y el sionismo. Ujú. Empezaron con un personaje muy peculiar, ¿no? John Nelson Darby, que era de los hermanos Plymouth, ¿no? Que en los 1800, durante esa época, escuché que era un personaje muy peculiar, que él le gustaba agarrar de aquí y allá doctrinas, cosas que Ujú. escuchaba y que eran útiles para él. Y así inició, ¿no? Así inició estas doctrinas que en su mayoría hoy en día son las doctrinas de los evangélicos. Háblanos un poquito de eso, cómo se originaron esas doctrinas con este personaje y cuál fue el desarrollo. Pues digamos que de nuevo es también un proceso lento porque no de entrada estaba ya este estado como tal ahí como para que se empezaran a encajar las piezas, pero sí empieza de una manera fuerte la noción, ¿cierto?, del final de los días y qué es lo que va a propiciar el final de los días. Entonces, pues empieza mucho a haber discursos acerca de cómo interpretar ciertos textos, hablar de la restauración de Israel, qué significa la restauración de Israel, es restauración literalmente, ¿cierto? Porque ya para finales del siglo XIX había evangélicos que podían mirar y decir, es restauración literalmente, es un estado, Ujú. ¿cierto? Entonces va por ese lado. Eh, pero entonces, claro, se empiezan a tomar algunos textos, ¿cierto? Se me viene a la cabeza en este momento tal vez el texto de la higuera, ¿cierto? La Ujú. maldición de la higuera, está el texto en el que Jesús está hablando, lanzando su discurso escatológico y dice como, no pasará esta generación antes de que estas cosas ocurran. Y muchos textos más que, pues digamos, si nos ponemos pues el gorrito de interpretación adecuado, pues se puede adecuar para pensar, empezar a construir todas estas ideas, ¿no? De que el fin está cerca, la segunda venida de Cristo está cerca, eso requiere que ciertas cosas empiecen a ocurrir, requiere que ciertas cosas ocurran para que aparezca el anticristo, para que se dé esta cosa o la otra.
Entonces, digamos que ya eso eventualmente, juntado con la idea del sionismo, pues empieza a crear un horizonte para muchos de estos evangélicos, ¿no? No estoy seguro de si hacían tanto ruido a finales del siglo XIX y comienzo del XX, pero sí había evangélicos que sí miraban el proyecto y decían como, estos son las señales, ¿cierto? Esto es algo que está ocurriendo porque está predicho en la Biblia. El texto nos dice que estas cosas van a ocurrir. Entonces, pues como mencionaba, lo que hacen también es agarrar, por ejemplo, las 70 semanas perdón, de Jeremías, reinterpretadas por Daniel, ¿cierto? Para decir como, ok, esto está apuntando, de hecho, a estos eventos que ocurren con Israel. De hecho, ha habido varios intentos, eh, digamos, de algunos evangélicos, por decir específicamente, ¿no? Este es el año en el que se va a acabar el mundo, este es el día en que se va a acabar el mundo, y muchas veces tiene que ver literalmente con tomar el año en el que se estableció el Estado de Israel y empezar a contar desde ahí. ¿M? Ujú, Entonces, pues ujú, esto es algo que, digo, es una historia larga, ¿sí? Esto viene de comienzo, mitad del siglo XIX, pero se nutre también de la geopolítica, ¿sí? Entonces, pues son personajes que están mirando lo que está ocurriendo y de nuevo, digamos, eso pues no es exclusivo de los evangélicos, ¿cierto? Eso ocurre con muchas denominaciones, que es el leer la historia en clave escatológica, ¿sí? Entonces, creo que es más o menos ahí como lo que está pasando. ujú. Inclusive como desde una perspectiva, porque como lo comentas, en sus inicios no había solamente un elemento religioso, ¿no? Que creo que ahorita es de las cuestiones más prevalentes, de defender una filosofía o una postura a través de una perspectiva religiosa, ¿no? Ya sea bíblica o teológica o como la quieras medio entender, ¿no? Pero como mencionas, esta filosofía o esta idea más bien del sionismo que inicia con una perspectiva nacionalista, ¿no? O sea, inicia como un movimiento político que tiene pues sus tintes de religiosos o étnicos, inclusive de grupos étnicos, ¿no? Como una etnia, como los judíos, como un grupo étnico, o como algunas personas dicen raza, ¿no? Como una raza de personas, ¿no? Y cómo inicia con una, podríamos decir, como una alianza necesaria o una alianza de beneficios. O sea, decir, bueno, pues me puedo aliar con estos grupos, puedo trabajar esto, puedo tolerar esto otro, porque me ayuda a, me avanza en en mi filosofía, ¿no? Y Ujú, también como tú mencionabas, Mario, como que antisemitismo que finales de los 1800, principios de los 1900, ya estaba como que muy arraigado en diferentes comunidades europeas, obviamente en las comunidades acá norteamericanas, inclusive en Latinoamérica, ¿no? Los grupos de judíos que venían de diferentes partes de Europa y que se establecían acá en pues en Norteamérica, Centroamérica, Suramérica, ¿no? Y cómo buscar eh, no quiero decir legitimidad, porque creo que es algo que en un momento podemos abordar, ¿no? Pero creo como buscar este apoyo de diferentes filosofías, ya sea políticas, ya sea sociales, ya sea religiosas, para establecer una nación como tal, ¿no? Como una nación que tenga su sistema político, su sistema religioso, pero específicamente basado en esta idea del pueblo de Israel, y que de ahí pues se construye y como tú mencionas, se va moviendo como que la filosofía, se va moviendo la teología, se mueve más a la derecha, se mueve más a la izquierda, se reúnen ciertos tipos de personas para apoyar cierta filosofía desde esta perspectiva de escatológica, ¿no? Que la escatología, pues al final es el fin del mundo, y que también tiene que ver desde una perspectiva teológica, o sea, desde una perspectiva del entendimiento de Dios, tiene que ver desde una idea dispensacionalista, ¿no? O sea, como que la idea de que Dios el Dios judío, Yahweh, hace pactos o hace contratos, si lo queremos poner de otra manera, con su grupo de personas, que lo conocemos como Israel, este,
y que de alguna manera al hacer estos pactos, les otorga o les promete ciertos beneficios y que de ahí viene ahora en día como que esta perspectiva de que ese beneficio que Dios le da, ese pacto que Dios le da a al pueblo de Israel, pues se lo tiene que cumplir, ¿no? Y que esta idea que ahora ya está muy permeada entre los grupos evangélicos, entre grupos políticos, grupos de poder en diferentes partes del mundo, donde ya se empieza a permear esta perspectiva teológica de que si tú te consideras cristiano, tienes que apoyar el Estado de Israel, porque el Estado de Israel, o sea, la nación de Israel, por así decirlo, tiene este apoyo que viene directo de Dios, porque Dios hizo un pacto con este pueblo y hay un reloj profético, como tú mencionabas, hay una perspectiva profética que se tiene que cumplir y esa perspectiva profética establece a Israel como nación para que pueda desencadenarse todo lo demás que se tiene que desencadenar, ¿no? Como un prerequisito profético. Yo como cristiano, si me considero cristiano, tengo que apoyar a Israel, tengo que apoyar lo que está haciendo, porque si no lo apoyo, entonces estoy yendo en contra de Dios, ¿no? Entonces, no solamente es una perspectiva religiosa, por así decirlo, o sea, surge como una perspectiva política. De ahí se va medio mezclando con ciertas otras cosas, y de ahí ahora yo creo que una de las preeminencias que tiene es este elemento muy marcado, de manera política, ¿no? De un cumplimiento de una profecía o de una perspectiva profética, como tú dices, del fin del mundo, escatológica, pero específicamente esta coacción de que los cristianos tenemos que apoyar eso, porque si no apoyamos, o sea, los que se consideran cristianos tienen que apoyar eso, porque si no lo apoyan, entonces están en contra del establecimiento del reino de Dios, ¿no? Háblanos un poco más de eso, cómo lo desenmarañas, esa perspectiva de que se tiene que cumplir esta profecía y para eso tiene que recibir apoyo de todas nuestras partes, del cristianismo en general, y si no se apoya, entonces es una violación, o sea, por deferencia es una violación no solo al pueblo de Israel, sino es una violación ante Dios, porque no estás apoyando el plan de Dios para su humanidad o para la tierra, por así decirlo. Sí, pues yo creo que bueno, en buena medida tiene que ver con el hecho de que en círculos evangélicos, no exclusivamente evangélicos, pero sí pasa mucho ahí, la mera creación del Estado ya es una señal, ¿sí? Ujú. Entonces, como que cualquier cosa que implique dar un paso atrás o hacer un par en el camino y decir como, hey, tal vez esto no se debería estar haciendo así o esto no, esto es problemático, como que pues pareciera como si un desafío, ¿cierto? A esa marcha precisamente de lo que es ese reloj profético, ¿cierto? Que ya está como en las últimas, llegando a lo último. Entonces, eso es algo que en cierta medida el cristianismo evangélico ha sabido capitalizar y es, no sé si es la mejor manera de llamarlo, pero es como un chantaje emocional, que Ok. es el decir como usted tiene que apoyar a Israel, porque si no, entonces, y en ese sentido pasa de chantaje a abuso, ¿no? Que yo creo que en el caso de muchos evangélicos, no creo que particularmente pastores, sino más bien feligreses, no solo es una cuestión de apoyo ideológico, es una cuestión de miedo. O sea, les da miedo criticar a Israel, porque sencillamente en su lógica es como si yo no puedo criticar a Israel, porque pues todo esto que está ocurriendo es parte del proceso, es parte del plan de Dios, y principalmente porque, y pues eso es algo que el Estado de Israel ha sabido hacer de una manera maravillosa, es el identificarse totalmente con la noción de judaísmo, de forma tal que tú solo, que se pueda entender solo sionismo en términos de judaísmo y judaísmo en términos de sionismo, como si lo Ujú, uno y lo otro fueran en esencia casi que, o que como si estuvieran en una relación de identidad, así como si fueran casi que ujú. idénticos, ¿cierto? Entonces, entonces también se empieza a mezclar el elemento de lo religioso, de la identidad no, etnorreligiosa, con el Estado como tal. Entonces, claro, eh, ahí es cuando se vuelve útil, por ejemplo, volver a ciertos textos, ¿no? Entonces, cuando dice como, bendeciré al que te bendiga, maldeciré al que te maldiga, y pues si identificamos eso con una idea de Israel, ¿cierto? Que no es lo mismo, no es lo mismo un pueblo, una serie de tribus al comienzo de la Edad de Hierro, ¿cierto? En el levante mediterráneo, a un Estado-nación fundado por
laboristas y digamos que otro grupo ya más de derecha para fundar ese Estado. No es lo mismo, pero es importante para el sionismo hacer hincapié en que sí lo son. Bien, y que por lo tanto, si tú haces una crítica al Estado de Israel, estás haciendo una crítica a los hijos de Dios, ¿cierto? Ujú. Y de hecho eso es algo en lo que pues también muchos judíos que no son sionistas, pues también se les nota la frustración, porque pues ellos dicen que no, no hay problema en criticar ese Estado, ¿sí? O sea, porque no son lo mismo el pueblo judío que el Estado. Pero pues Ujú. eso es muy difícil desde una perspectiva evangélica, considero yo, verlo, ¿sí? Entonces, porque precisamente y es eso, es propaganda, va para el otro lado, ¿sí? De forma tal que ya sea por compromiso ideológico o por mero miedo, ellos no critican nada de lo que termina haciendo Israel. Y en términos de eso, como de lo que estaba mencionando, decía, Israel ha sabido muy bien venderse como Estado al mundo, porque pone una cara diferente dependiendo de con quién necesita, ¿cierto? Formar alianzas. Ajá. Si se trata de hacerlo con, por ejemplo, cristianos evangélicos, es como vengan a Tierra Santa, vengan a visitar el lugar en el que nació Jesús, donde ocurrieron todas las cosas de la Biblia, vengan al mar, al mar muerto y y una cosa. Y te lo venden de esa forma, ¿cierto? Y digamos que muchas veces lo tienen que hacer apelando a sentimientos sumamente tradicionales, conservadores de derecha de esas comunidades. Pero si tú eres un tipo gay, una vieja lesbiana en Alemania, ¿cierto? Y necesitan el apoyo de los alemanes, entonces les dicen como, mira cómo es nuestro país de abierto, ¿no? Rodeado de un montón de países que nada que ver, entonces pues nosotros mostramos esa cara amigable. Entonces, ¿por qué digo eso? Porque digamos que siendo Israel un estado que pues siempre ha tenido esa amenaza existencial de que hay entes geopolíticos que literalmente le dicen que lo quieren borrar del mapa, pues les toca venderse a sus aliados de la mejor forma posible, ¿sí? Entonces, en el caso de los evangélicos, eso pasa por, ¿cierto? Decirles como que nosotros somos el pueblo de Dios, ¿cierto? Entonces, ustedes tienen que estar de nuestra parte, ¿sí? También pues con el discurso de que nosotros somos los que estamos aquí protegiendo esta tierra para que ustedes vengan, hagan turismo, visiten la cueva de donde salió Jesús y todas las formas de turismo que no tienen absolutamente nada bíblico que se hacen allá, pues porque pues eso se hace en todo el mundo, ¿no? Honestamente. Ujú. Em, pero sí es una cuestión de que necesitan ese apoyo evangélico, porque se ha vuelto una piedra angular pues, del sionismo en Estados Unidos, ¿cierto? Y por ende en Latinoamérica y por ende en otras partes del mundo. Entonces sí, es algo que tiene un montón de ángulos en términos de lo que me estabas preguntando, pero sí, diría que en resumen es una cuestión como de que por la amenaza existencial que siente ese Estado, necesita a esa comunidad. No importa que su discurso se pueda tornar antisemita y no importa que su discurso se torne antisemita, ¿sí? De una. Ujú. Es más importante su apoyo a la hora de proveer, ¿cierto? Como esa sensación de consentimiento, de que todos estamos de parte de Israel, armas, literalmente, ¿cierto? Dinero, ¿sí? Dinero. Ujú. Todo ese tipo de cosas. Entonces, pues, en ciertos puntos se les dice lo que ellos quieran escuchar, ¿sí? Ujú. Y es algo que ha funcionado perfectamente bien, ¿sí? O sea, es propaganda que ha tenido su efecto, porque, por ejemplo, yo conozco católicos que son muy pro Israel, pero la perspectiva es tal vez distinta. O sea, ni siquiera Ujú. existe ese nivel. Siento yo que el católico a veces es muchísimo más capaz de decir, yo apoyo a Israel, pero no me gusta lo que está haciendo, ¿cierto? O cosas por el estilo. Como que no tienen miedo de plantarse y decir como, hey, esto no se hace, ¿sí? Ujú. Siento que ese no es el caso con muchos evangélicos. En el caso de ellos, la propaganda ha funcionado perfectamente bien. Es miedo la Ujú. cuestión. Y como hemos planteado, creo que ambos, el Estado de Israel y los evangélicos, se están usando mutuamente, ¿no? Se están Ujú. aprovechando porque como acabamos de plantear, los evangélicos, porque por sus doctrinas, ¿no? Escatológicas, que se tiene que Ujú. cumplir ciertas cosas, sus creencias, su fe.
eso los lleva a apoyar, como acabas de tú de mencionar, a Mario, indiscutiblemente, ¿no? A pesar Sí, de creo que todo lo que... oh, perdón que te interrumpa, pero No. es una frase que yo no me acuerdo quién la acuñó, pero me parece que escribe eso perfectamente bien en la actitud de muchos evangélicos, y de hecho es una expresión que es en inglés, es como love Israel, hate Jews, que es como Ujú. amamos a Israel, pero odiamos a los judíos, ¿sí? Porque tú escarbas lo suficientemente en su discurso y vas a encontrar formas de antisemitismo, o sea, formas terribles de Ujú. antisemitismo, más sutiles que las de la Europa de los siglos, qué sé yo, 14 a 20, Sí. pero que están ahí. Entonces, esa actitud de amamos a Israel, pero los judíos es algo que es muy propio de ellos. Sí, porque como comentaste, al final del día los evangélicos solamente están usándolos para que se cumpla sus profecías, ¿no? Sus creencias. Y Y, su visión del y fin. exactamente, y al final del día siguen siendo judíos, no son muy agradables para ellos porque ellos mataron a Jesús. Ujú, Y cuando se cumplan esa profecía, ya no van a ser tan útiles, ¿verdad? ujú, Esa es la creencia evangélica, ya no va a tener esa utilidad que ahorita tiene, por eso ujú, ahorita se está dando todo el apoyo necesario porque necesitan que se cumpla eso, están con la idea de que estamos en este tiempo del fin y todas las cosas que ellos creen, todas ujú. esas doctrinas escatológicas que se fueron desarrollando y hoy en día son el backbone, la cimiento, o pues sí, la columna vertebral de los evangélicos, pues se tiene que cumplir. Igual, hoy en día, como tú Ujú. comentaste, Mario, el Estado de Israel ve eso y dice, bueno, vamos a aprovechar este momento que tenemos todo agrado Ujú. y gusto Buena de voluntad, buena buena voluntad voluntad. exactamente de Estados Unidos y de la mayoría evangélica en el mundo. Y Ujú. pues mutuamente se usan y como tú dijiste es peculiar porque en el mundo cristiano los únicos que realmente están dando ese apoyo 110% o hasta más son los evangélicos. Como Claro. comentaste, los cristianos de otras denominaciones como que todavía están ahí, pero no lo tragan mucho, ¿no? Y hay un componente que también los hace como, le- eh, crea el espacio para que haya una relación muy ideal entre ambos grupos, y es pues todas las dinámicas geopolíticas de lo que es el norte de Ujú, África, la claro. península arábiga, Mesopotamia y el levante mediterráneo durante, pues digamos que los últimos, qué sé yo, 60 80 años, que pues han dado, digamos, han creado el ambiente en el que existe hoy la islamofobia y arabofobia que existe pues en buena parte del mundo, y que permite, ¿cierto? Verse Ujú, el uno al otro, ¿cierto? El judío sionista y el cristiano evangélico como aliados en contra, ¿cierto?, de ese caballo de Troya que es la ya. migración árabe, la migración de musulmanes, esos países que una cosa y otra. Entonces, se vuelve un arma fundamental digamos, de este discurso de lado y lado, Ujú, el hecho de que pues está o sea, la gente dice que es muy fuerte usar esa palabra, pero es odio a los musulmanes, eso claro. no tiene otra palabra. O sea, yo hice un video hace 3 días acerca de un video de Mauricio Scott, que era sobre eso, que era una cosa sacada, no sé, pero que decía que los colores de los jinetes del Apocalipsis son básicamente los colores que aparecen en un montón de banderas de países árabes y musulmanes. Mm, Entonces es como que eso es islamofobia, es odio a los sí. musulmanes, punto, eso no tiene otro nombre, ¿sí? O sea, Ajá, entonces, sí. y se vuelve un componente fundamental para como... Ujú, para fortalecer esa alianza, ¿cierto? Entonces, pocas veces les pasa por la cabeza el asunto de que hay cristianos árabes, pocas veces les pasa por la cabeza que hay claro. cristianos en Gaza, que hay Sí, cristianos en desde Cisjordania, luego. que Belén, la Belén ocupada es una ciudad que tiene muchos, muchos cristianos. Y al Estado de Israel un poco le interesa, o por lo menos a muchos soldados del ejército de Israel, un poco les interesa si son árabes musulmanes o si son árabes cristianos. Los van a brutalizar de Ujú, cualquier manera. ¿M? bueno, Entonces, pero digamos, eso es otro componente esencial que tienen ambos grupos, ¿no? No todos los, bueno, es complicado, ¿no? Pero diría que no todos los sionistas son así
antiárabes y antimusulmanes a más no poder, pero el sentimiento tiende a aparecer, ¿no? Hay lugares en Ujú. los que es obvio, ¿no? Los colonos radicales que están en Cisjordania, como el ejemplo perfecto de Daniela Weiss, que es muy famosa esa mujer y es de las que dice de frente, llámale lo que quiera, llámale genocidio, llámale limpieza étnica, vamos a sacar a esos árabes de aquí, ¿no? O sea, esa Ujú. gente de Sí, aquí sí, se sí. va. Y esos que van así cantando muertes a los árabes, muertes a los árabes, pues hay ceros sutiles ahí, ¿no? Pues uno ya sabe dónde están ubicados ellos. Am, pero sí, de formas también más sutiles está muy presente en ramas incluso más liberales del sionismo. Entonces, se Ujú. me había olvidado mencionar eso, pero es un componente que me parece muy importante. Sí, desde luego. Y creo que aquí a mí me gustaría tomar lo que acabas de decir, lo que dijo Misael, lo que dijiste tú, Mario, que también es uno de los puntos retóricos, de defensa retórica de este lado del mundo, ¿no? O sea, uno de los puntos de defensa retórica es: Israel es la única democracia del Medio Oriente. Israel es el único país que está alineado con los intereses del oeste, ¿no? Israel es el único y se le pone estos motes desde una perspectiva política. O sea, lo defienden por el lado religioso, que es lo que ya hemos platicado ahorita un poco, ¿no? Lo defienden del lado religioso. Y si eso no funciona para personas que son seculares, que dicen, pues mira, a mí la religión ni me viene ni me va. Es más, para mí mejor que no exista. Porque hay muchas personas que se posicionan de esa manera, ¿no? A mí no me importa esta cuestión religiosa, ¿no? Si lo tratas de defender por la religión, para mí mejor que no exista la religión, ¿no? Hay personas que lo entienden desde esa perspectiva y lo analizan desde esa perspectiva. Y entonces entra esta otra parte discursiva donde la defensa ya no es por parte de lo religioso, ¿no? O lo teológico, o lo escatológico, o la dispensacionalización. O sea, ya no entra por esto, sino Mm. entra por el otro lado. Y yo he Funciona escuchado con en... ateos. Funciona Sí, muy bien con claro, ateos. Y te puedes agarrar de la misma islamofobia para hacer eso. Como a mí no me interesa la religión, entonces no me exacto. interesa el aspecto religioso, pero sí me interesa que están rodeados de fundamentalistas religiosos. Entonces al ateo le puedes entrar de esa forma, o que es otra cosa sumamente graciosa. Le entras al Ujú. evangélico más recalcitrante, pero sabes cómo entrarle al ateo también más militante. Ujú. Que Sí, Igual como no, básicamente, como Bill Maher, ¿no? Que es un ateo muy famoso en Estados Unidos que es sí. islamofóbico y por ese lado él apoya a Israel. Sí, claro, porque esa es como que la defensa, ¿no? De que es el país que defiende la democracia y que defiende la filosofía del oeste, que defiende, o se utiliza mucho, que defiende el free speech, ¿no? Que tú puedes hablar, que defiende el derecho de religión. O sea, como que se le avientan todas estas mentiras. Y yo lo pongo de esa manera. Tal vez lo dije muy fuerte. No voy a decir mentiras. Voy a decir, voy a decir imprecisiones. Se le ponen estas imprecisiones a fin de convencer al grupo de personas que por la conexión que tenemos en nuestra era digital, pues puedo estar yo sentado en mi casa en México, y me meto a mi teléfono, me meto a mi dispositivo y puedo ver qué está pasando del otro lado del mundo, ¿no? Y obviamente tiene que haber como que algo que salte a la defensa, y creo que es una de las defensas que yo sí he visto mucho de este lado, o sea, de nuestro continente, defendiendo esa perspectiva, ¿no? O sea, sí existe, como mencionan, sí existe un evidente odio hacia los musulmanes, existe también un evidente odio hacia los judíos, existe también una evidente xenofobia, ¿no? Donde le tenemos miedo a todo lo que no sea similar a lo que nosotros queremos, ¿no? Y, no y funciona muy bien desde una perspectiva discursiva para unirnos en contra de algún enemigo que podemos considerar un enemigo común, aunque el enemigo se encuentre en otra parte del mundo, ¿no? Y todas estas como que elementos discursivos, todas estas excusas o defensas, lo podemos decir de esa manera, este, siguen popularizando esta defensa de la nación de Israel, ya sea por la perspectiva religiosa, ya sea por la perspectiva política, ya sea por la perspectiva geopolítica, ¿no? Por el lugar en donde está, desde una perspectiva colonialista, que también es como que el inicio del Estado de Israel, ¿no? Tiene un elemento colonialista muy fuerte, ¿no? Y que busca esta idea de la supremacía de un grupo, que creo que es algo que también tendríamos que como hablar, este, analizar un poco.
de esta perspectiva colonialista y también de esta supremacía de un grupo que es el que de alguna manera se entiende como el defensor de los derechos, el defensor de la verdad, el defensor de lo correcto, que también se utiliza esta perspectiva para excusar muchas de las cosas que están ocurriendo en ese momento, ¿no? Y para, como mencionábamos al inicio, como mencionaban ustedes al inicio, que que se equipara la crítica hacia el pueblo de Israel, se equipara ya no solo a una crítica religiosa, o sea, si criticas a Israel, estás criticando a Dios, porque Dios tiene este plan y entonces lo estás criticando, sino también se pone ahora desde el otro punto, de la perspectiva de la persona que no le interesa la religión, ¿no? Ah, estás criticando a Israel, entonces estás criticando la libertad, estás criticando los derechos, estás criticando la expresión, estás criticando la perspectiva de que alguien, un grupo está defendiendo lo bueno y tú estás criticando ese grupo que está defendiendo lo bueno, ¿no? Entonces aquí a mí me gustaría que hables un poco acerca de eso, Mario, cómo no solo entra este elemento religioso, sino también ahora entra este elemento político y este elemento discursivo donde tienes que defenderlo, aunque no estés de acuerdo religiosamente, tienes que defenderlo por lo que representa o por lo que, entre comillas, está haciendo. Sí, pues, creo que tiene que ver con eso que estaba mencionando, y es que Israel pues siempre ha tenido pues esa amenaza existencial de no saber qué es lo siguiente que va a pasar, ¿cierto? En su momento era el pánico de que Saddam Hussein desarrollara un arma nuclear, en este momento es el pánico de que Irán pueda desarrollar un arma nuclear, en su momento era el pánico de todos los ataques que le mandaba Gaddafi a Israel. Entonces, obviamente siempre este componente de que tenemos que no solo hacer nuevos aliados, sino mantener a los viejos aliados. Y eso pues se hace mostrándole cierta cara al país, ¿no? Eso no es exclusivo de Israel, eso pues los países lo hacen todo el tiempo, si no tiene nada de raro, que es lo que se mencionaba, que es el asunto de tú eres un cristiano evangélico, pues he aquí el discurso que te tengo para ti y por eso tienes que apoyar a Israel. Eres un ateo militante de Aló, Bill Maher, por ejemplo, que critica mucho las religiones y todo el asunto. Bueno, aquí te lo vendo de esta forma. Aquí este es un gobierno secular, todo el mundo puede practicar la religión que se le dé la gana. El problema son esos musulmanes, ¿cierto? Entonces, ahí el problema. Si tú eres un político eh, francés, alemán, un diplomático europeo, pues te presentamos la cara de cómo somos un país que se mueve en el marco del derecho internacional y toda la cosa, ¿sí? Entonces respetamos los derechos humanos. Entonces, pues simplemente son diferentes ángulos que le permiten a Israel mantener aliados y crear nuevos aliados en la medida de lo posible, porque lo siguen haciendo. Digamos que antes del 7 de octubre de 2023, eh, ya Israel estaba normalizando casi relaciones con Marruecos y Arabia Saudí, ¿sí? Entonces, pues la cosa sí tiende a ese, ¿qué cara necesito tener para que, pues como que tú te acerques a mí? Y, pero lo que me parece problemático o me parece irónico al final del asunto es que, como decía, la ventana Overton sigue moviéndose más a la derecha. Y en ese sentido, hoy en Israel tienen voces, tienen cargos públicos, por ejemplo, el ministro de Finanzas que es Smotrich y Ministerio de Defensa, creo que es y Ben Gvir es que el que está a la cabeza, no me acuerdo si es de defensa o qué, pero que ya estamos hablando de discursos que están tan a la derecha que como que erosionan las bases de muchos de esas alianzas con, por ejemplo, cristianos evangélicos, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, en mi familia hay muchos cristianos evangélicos y yo pues les señalo como que si tú eres cristiano en ciertas zonas de Jerusalén y te cruzas con ciertos personajes dentro de la comunidad judía ultraortodoxa, a ti te van a escupir en la cara. ¿Sí? O sea, Ujú. si tú, y lo hacen, pasa a menudo, hay muchos casos registrados de estos entre colonos y simplemente pues judíos radicales que se meten al barrio armenio, que el barrio armenio tiene como 1600 años en Jerusalén, y van y pasan y les escupen a los armenios que están ahí. ¿Por qué? Porque son armenios y porque son cristianos, ¿sí? Entonces, el problema también es que ese movimiento tan a la derecha le genera una crisis a Israel.
porque empieza a erosionar las bases pues, de muchas de esas alianzas. Lo mismo el asunto de que, pues, qué buena cara se le va a poner al mundo en términos de que este es un país, esto es una democracia secular y toda la cosa, cuando ya, digamos, la presencia de personajes como Smotrich, Ben Gvir, incluso Netanyahu en este punto, ya pues están destruyendo la misma democracia de ese país, ¿sí? Entonces, que sacan medios, sacan a medios de comunicación del país, que Netanyahu se mete con las cortes para que no lo puedan tocar, Ujú, que ujú. estamos empezando a decir como pues simplemente en las cárceles donde, o sea, Ben Gvir lo dijo, ¿no? Como pues, pena de muerte para esa gente. O sea, mucho palestino, mucho árabe hacinado en esas cárceles, pues matémoslos y ya. ¿Sí? Entonces, pues la noción también de democracia se les va cayendo. Entonces, ahí, no sé, es tal vez otra paradoja, que es en ese matrimonio de derechas en su momento del Israel de los 80 90 2000 con las derechas evangélicas de Estados Unidos en esos 80 90 2000 que se forjaron buenas alianzas, ¿cierto? Pero se está moviendo tanto hacia la derecha más, y quién sabe qué va a pasar con esa clase de alianzas. Me parece que la más fuerte que tienen es con los cristianos evangélicos, pero quién sabe hasta qué punto. O sea, es como cuando tienes un chicle y lo estiras y quién sabe qué tanto va a aguantar antes de romperse. Y que se reviente. Sí, desde luego, desde luego. Y creo que eso que comentas de esta idea de hacer aliados hasta el momento que ya no se puede hacer aliados para buscar a más aliados o para poner nuestra mejor cara hasta cierto lugar o hasta otro lugar para defendernos desde esta perspectiva o de esa otra perspectiva, pero que la realidad pues es son alianzas, no me gustaría decirles débiles, pero tal vez usando tu analogía, alianzas que ya están en un punto donde si hay Frágiles. cierto jale así en lugar frágiles, se pueden romper, ¿no? Y de eso hay evidencia. Mira tú en Estados Unidos a Candace Owens, Charlie Ujú, Kirk, que ya en sus últimos días estaba hablando como esa relación con Israel está un poco como complicada. ujú, ¿Cómo se llama este tipo? Jeffrey Tucker, si no me equivoco, creo ujú, que es su nombre, que son componentes, Marjorie Taylor Greene, que son ujú, parte ujú. de lo que solía ser ese establecimiento bien de derecha, bien Sí, evangélico, bueno, en algunos otros ejemplos son a veces católicos, em, donde ¿cierto? El chicle se estira tanto que se rompió. Y entonces estos ujú. personajes dicen como, hey, no, 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 ya llega un punto en que no podemos, ¿cierto? A Sí, eso sí, me sí. refiero, con la fragilidad de esas alianzas en el punto en el que se encuentra, digamos, como la política de ese Estado en este Sí, momento. y eso es también bueno, ahí está el dilema, ¿no? De que, como tú comentas, en Estados Unidos, estas personas de derecha, pero que también son, pues son antisemíticos, ¿no? Que son, Ujú, que no los quieren, como claro. comentaste, Candace Owens, Carl Tucker y todos esos, que No, son, bueno, que tienen esa es su idea, ¿no? Siempre han sido así, Ujú, pero han tenido que, en cierta forma, cuando estaba, como por ejemplo Candace Owens, cuando estaba en el Daily Wire con este Ben ¿cómo se llama? Shapiro. Ben Shapiro, ajá, que pues era parte del canal y ella no era tan bruscamente antisemítica como hoy en día es, ¿no? ujú, Lo controlaba un poco, Antisemita. pero, ajá, pero hoy en día como ujú, ya partió, ya es más abiertamente y hoy en día, como tú dices, todo lo que pasó ujú, con este personaje que asesinaron y bla, 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 que está comentando que por eso lo asesinan, las teorías de conspiración que se mueven en la ujú, derecha, ¿no? Y está separando con lo que tienen los grupos evangélicos, ¿no? Su alianza de que tiene que ver con sus profecías y su fe. Y ese es el dilema que estamos viendo y pues bueno, creo que hemos platicado de cosas muy interesantes y pues creo que el punto clave de este episodio era solamente ver cómo eran los orígenes, ¿no? De todo esta alianza
esta alianza paradójica entre los evangélicos y el sionismo, cómo ha iniciado. Hay muchas más cosas que se pueden hablar, claro. Hay una historia muy grande y con muchos detalles, pero en sí creo que resumimos la idea y lo que está ocurriendo hoy en día. Y creo que en la segunda parte de este episodio vamos a hablar más acerca de lo que actualmente está sucediendo, ¿no? Cómo esto está afectando al mundo entero y cuál va a ser las conclusiones que quizás puedan pasar, no sé. Y hay mucha plática todavía aún. No sé, Aarón, si quieres añadir algo. No, creo que podemos llegar a la perspectiva que estamos tratando de resumir en este momento, que el entender esta perspectiva del sionismo, o al tratar de deshilachar, más bien desenmarañar esta perspectiva del sionismo, tenemos que entender que es un elemento multifacético o una perspectiva multifacética, y que al ser una perspectiva multifacética va a ir buscando apoyos y ayudas de diferentes otras perspectivas que tal vez en algún momento eran contrarias, eran hasta antagonistas, ¿no? Enémicas entre ellas, pero que a medida que va pasando el tiempo y que van cambiando las perspectivas y las alianzas, pues se viene alineando ciertos intereses para defender no la existencia, porque creo que nosotros todos estaríamos de acuerdo que los grupos étnicos, religiosos, políticos tienen un derecho a existir en sociedades democráticas, ¿no? Aunque no estemos de acuerdo con los pormenores, pero creo que este apoyo, y yo lo pondría así, este apoyo sin reserva y este apoyo sin rendición de cuentas que vemos de diferentes partes hacia el Estado de Israel, y que viene, como lo analizamos en este momento, en este primer episodio, viene desde una perspectiva histórica que se puede defender, o se puede analizar más bien, no defender, se puede analizar desde una perspectiva teológica, bíblica del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, y que también se puede analizar desde una perspectiva política de defensa de los valores del West, ¿no? De los valores que tenemos de este lado del mundo, y que al mundo en general, o al mundo libre, por así decirlo, le conviene defender, y le conviene apoyar a Israel para que, y lo digo entre comillas, ¿eh? Porque eso es lo que se comenta, ¿no? Y creo que con este contexto podríamos entonces saltar al siguiente episodio, donde vamos a adentrarnos un poco más acerca de este sionismo cristiano y cómo nosotros le podríamos dar, pues no una solución a la situación, pero cómo podríamos entender y cómo podríamos aproximarnos a este tema tan moderno, tan relevante, pero también tan difícil de entender, ¿no? Sí, y gracias Mario porque estuviste aquí con nosotros y bueno, todavía vas a estar en otro episodio más hablando acerca de este tema, dándole una conclusión. Y no sé si quieras añadir algo antes de despedirnos en este episodio. No, pues primero que todo agradecerles la invitación a los dos, decir que pues me parece que es, es una buena forma de hacerlo, ¿no? Que estén, que hablemos del tema en dos episodios, porque pues es sumamente extenso, hay mucha tela donde cortar, entonces pues aquí en general pues hemos tratado como de sentar ciertas bases y ya uno tiene que pues ahí empezar a hablar de algunos pormenores, ¿no? Porque ahí pues todavía quedan muchas cosas por tratar. Y sí, me parece también importante el asunto de cómo, qué herramientas se le puede dar a alguien a la hora de tal vez lidiar con movimientos de esta clase y cómo responder a veces, porque pues en muchas ocasiones tal vez la gente no sabe cómo responder, ¿no? Pues porque de por medio hay montañas de propaganda. Ujú. Entonces, pues es propaganda que está pensada para tenerte una respuesta para todo. ¿Sí? Ah, pero es que tal cosa. No, pero es que sí, con lo que estábamos hablando, no, es que es la única democracia en Oriente y es que una cosa o la otra. Entonces, pues, si podemos desglosar cositas desde la próxima, me parece genial. Excelente. Bueno, gracias Aarón por estar aquí. Gracias Mario por aceptar la invitación y nos despedimos y hasta luego a todos. Hasta la próxima. Nos vemos.